Hola a todos, ¿cómo están? Buenas tardes, buenas noches. Bueno, seguramente deben venir de haber visto la clase de la profesora Camila, así que ahora voy a continuar yo con la parte que corresponde a lo que es lenguaje, ¿sí? Vamos a pasar a compartir pantalla. Bueno, vamos por acá. Y vamos a comenzar. Lo cual corresponde a la unidad, como sabemos, número 8. Y vamos a empezar viendo el lenguaje, ¿sí? Bueno, el lenguaje, como sabemos, las principales áreas cerebrales relacionadas con el lenguaje se encuentran en el hemisferio izquierdo, en la región perisilviana, ¿sí? Estas son las áreas de Broca, como podemos ver acá, que es en lo que más nos vamos a basar si nosotros, área motriz del lenguaje, y la área de Wernicke, sector cognitivo-lingüístico, ¿sí? Para también tener en cuenta las circunvoluciones supramarginal y angular ínsula anterior, el polo y las circunvoluciones, segunda y tercera de ambos lóbulos temporales, ¿sí? El control y la organización del lenguaje se encuentran esencialmente localizados en el hemisferio izquierdo, ¿sí? Del cerebro, teniendo en cuenta y considerando al hemisferio como dominante para el lenguaje en las personas diestras. Como así también tener en cuenta que en lo que es las áreas de Broca y de Wernicke, el hemisferio va a ser el dominante, ¿sí? Del hemisferio dominante se va a hablar siempre. Cuando nos preguntamos qué es el lenguaje, ¿sí? El lenguaje para nosotros es un sistema de signos a través del cual las personas se comunican entre sí. Por extensión se usa también la palabra lenguaje para poder referirnos a todo tipo de sistema de señales que permiten comprender un determinado tema o transmitir un mensaje, ¿sí? Como lenguaje también podemos ver el lenguaje de señas, que es utilizado por las personas sordas, ¿sí? Todo es lenguaje y el lenguaje también a su vez es comunicación, ¿sí? Es la base del ser humano. Vamos a tomar acá una frase de LeCours y Coles, que es una función superior que desarrolla los procesos de simbolización relativos a la codificación y decodificación. La producción del lenguaje consiste en la materialización de signos sonoros o escritos que simbolizan objetos, ideas, pensamientos, etc., de acuerdo con una convención propia de una comunidad lingüística. Dentro del lenguaje, como podemos ver, hay diversos procesos que pueden verse afectados, ¿sí? Como ser, en principio, la expresión, o sea, la capacidad de formular ideas con sentido y de manera gramaticalmente correcta. En relación a la comprensión, la capacidad de poder entender el significado de las palabras o ideas. Pasamos a la otra, que es el vocabulario, en relación al conocimiento del léxico, ¿sí? Denominación, la capacidad de nombrar objetos, personas o hechos. Fluidez, la capacidad para producir de manera rápida y eficaz contenidos lingüísticos. Discriminación, la capacidad de nombrar objetos, personas o hechos. La repetición, nos referimos a la capacidad de producir los mismos sonidos que se escuchan. En relación a lo que es la escritura, la capacidad para poder transformar ideas en símbolos, caracteres e imágenes, y en relación a lo que es la lectura, es de poder interpretar esos símbolos, caracteres e imágenes y transformarlos en habla, ¿sí? A la afectación, o sea, total o parcial del lenguaje, como planteamos acá, se lo denomina generalmente afasia. ¿Qué entendemos por afasia? Por afasia entendemos a un trastorno determinado por una incapacidad para comprender o producir lenguaje. Se caracteriza por la dificultad de comunicarse mediante el habla, la escritura o la mímica, y se debe en sí a lesiones cerebrales, ¿sí? Ay, que no me aparece. Acá está. Existen muchos tipos, según qué aspectos concretos sean deficitarios, ¿sí? Algunos de ellos que podemos notar son el mutismo, la anomia, que se refiere al trastorno del lenguaje, que se caracteriza por la incapacidad o la dificultad de reconocer o recordar los nombres de las cosas.
y el agramatismo, que es una dificultad con el uso correcto, o sea, en el uso, perdón, correcto y comprensión de la gramática observada, más que nada en pacientes con afasia de Broca, ¿sí? Como podemos ver, la afasia es un problema médico causado, como dijimos anteriormente, por un daño cerebral, a menudo el resultado de una lesión en la cabeza o un ataque al cerebro, como lo conocemos habitualmente como el ACV, lo que mayormente se conoce, debido a dicha lesión, digo, ¿no? Si lo que está afectado es la comprensión, podemos hablar de trastornos como la sordera verbal. ¿A qué nos referimos cuando hablamos de sordera verbal? Tiene alterada la comprensión, en este caso no conoce la palabra, al presentar una alteración en el sistema del análisis auditivo, el cual desempeña la función de diferenciar los sonidos del lenguaje, ¿sí? O si la persona presenta problemas de escritura, hablamos de agrafia. ¿Qué es la agrafia? La incapacidad debido a una lesión cerebral para poder expresar las ideas y los pensamientos por escrito. Estos, perdón que aparece acá, ahí esto no sé por dónde, bueno, lo pongo un ratito ahí. Estos son solo algunos ejemplos, pero hay más ejemplos, ya que como dijimos, es muy complejo, ¿sí? Lo vamos a correr esto, que no lo puedo correr. Cuando hablamos, también hablamos de lo que dijimos anteriormente, perdón, de afasia de Broca y Wernicke. Acá le pusimos un dibujo para que tengan más que nada las diferenciaciones más visibles, ¿sí? Cuando hablamos de la afasia de Broca, son las personas que tienen dificultad para hablar con fluidez, ¿sí? Pero la comprensión de lo que escuchan mayormente suele conservarse. Este tipo de afasia también se la conoce como afasia no fluida o expresiva. Cuando nos referimos a la afasia de Wernicke, es la capacidad para comprender el significado de las palabras y oraciones que se ve afectada, ¿sí? Sin embargo, se conserva mayormente la capacidad para producir lenguaje conectado y también se lo conoce como afasia fluida o receptiva, como se plantea aquí en el dibujo. La alteración de Broca no puede hablar, expresarse. En Wernicke habla, pero como no comprende lo que dice, ¿sí? También pasa en la de Broca, lo que se nota mucho también esta cuestión de hablar como, hay algunos ejemplos que seguramente después vamos a tomar también, dice perro calle, y en Wernicke, en la fase de Wernicke es como que arma toda una oración incoherente, habla fluido, pero la sintaxis es mala, ¿sí? Hay una mala comprensión. Algunas actividades para la rehabilitación del lenguaje son algunas, ¿no? El juego del ahorcado, que es un juego, como ustedes ya conocen, que es más que nada para trabajar el tema del vocabulario, que consiste en adivinar palabras, como ya sabemos, ocultas eligiendo diferentes letras hasta llegar a formar la palabra. Nombrar objetos con ayuda de pistas fonológicas. ¿A qué nos referimos con esto? Es para poder trabajar la denominación, ¿sí? De las cosas. Y para poder trabajar la comprensión, esta actividad consiste en decir una serie de frases, son correctas o incorrectas, en relación a una situación mostrada a través de un dibujo, ¿sí? Se les muestra un dibujo a una persona y tiene que a ver si vemos y observamos si tiene coherencia su discurso. Bueno, esto lo puse como un dato de color en relación a lo que yo hice en mi práctica cuando cursé, digamos, la carrera y cuando hice psicopedagogía hace un montón de años, que nos llevaron a hacer una práctica a la Fundación Argentina de Afasia Charlotte Schwartz. Yo ahí les dejé el artículo, ahí si ustedes quieren les dejé el link para poder ingresar y leer, si no buscan el centro afásico y lo van a encontrar. Si no me equivoco es en Almagro. Aquí trabajan en talleres interactivos interdisciplinarios, ¿sí? Voy a dar algunos datos así como para tener en cuenta, igualmente ahí aparecen, sí, aparece la dirección y demás. La ley 26.149 define el centro de día, porque es un centro de día, el centro fasiológico, como el tratamiento ambulatorio que tiene un objetivo terapéutico existencial para poder lograr el máximo desarrollo
del autovalimiento e independencia posible en una persona con discapacidad, ¿sí? O sea, en cuanto al tipo de discapacidad múltiple, en el caso, ¿no?, de una persona con afasia, que por defecto de la lesión tiene además la alteración del lenguaje adquirido, ¿sí? Otras dificultades cognitivas también que se ven afectadas, puede ser la memoria, la atención, funciones ejecutivas y motoras. O sea, el programa que manejaban aquí en el centro fasiológico apuntaba fundamentalmente al aprendizaje de nuevas conductas que lleven a una mayor autonomía para la persona, ¿sí?, para el sujeto, y una mejor calidad de vida. Le ponen más que nada énfasis, por lo que podíamos observar nosotras, en el aspecto psicosocial. Digo nosotras porque en su momento el espacio terapéutico íbamos con nuestras compañeras y trabajaban en distintos grupitos. Entonces se trabajaban se podía trabajar desde lo fasiológico concretamente, problemas del lenguaje, como la memoria, la concentración. Iban haciendo distintos talleres y todos obviamente tenían relación y obviamente debido a la dificultad eran separados por distintos grupitos para poder trabajar. O sea, principalmente lo que manejan acá en el Centro de Fasiología es que el sujeto pueda alcanzar su mayor autonomía, ¿sí?, ser un ser autónomo. Está muy bueno porque es un lugar muy lindo, es muy ameno, se trabaja mucho en equipo y la verdad es muy interesante poder, es más, creo que se puede dejar currículum y demás en caso de que quieran trabajar. Hay distintos talleres que hacen para personas con afasia, como les planteaba, que trabajan el lenguaje, la lectoescritura, conversación, no sé, trabajaban con el tema de la comunicación pragmática, comunicación a través del dibujo, y también los talleres para personas con afasia y deterioro cognitivo, ¿sí?, como ser lenguaje, neuropsicología, psicomotricidad, también había talleres de plástica, musicoterapia, a medida que fue obviamente en los años, y fue, creo que no sé si tiene más de 30 años ya el centro, fue mejorando, obvio. Cuando yo fui en su momento era muy chiquito y actualmente manejan un montón de talleres y tienen mucha más variedad. ¿Para qué sirve el lenguaje? Bueno, como sabemos, el lenguaje sirve más que nada para poder expresarnos, comunicarnos, o sea, ya sea de manera escrita, de manera oral, a través de los gestos, y como planteamos acá, en este momento, como dice ahí, nos encontramos inmersos en la sociedad de la información, y también diría de la informática, de las redes, o sea, nos estamos comunicando constantemente, en todo momento, y a través de diferentes formas, como ser a través de, por dar ejemplos así simples, a través de Instagram, Facebook, a través de fotos, lo hacemos a través de una foto expresando qué nos está pasando, qué estamos viviendo, qué estamos mirando. Ahora nos comunicamos todo por las redes, más en este tiempo de pandemia, ¿no? Y mi pregunta es, si estuviéramos en vivo y nos estuviéramos viendo en persona, si ustedes se imaginan no poder decir lo que piensan. Uno dice lo que piensa a través de diferentes formas y maneras, ¿sí? Sería algo muy complicado. Ahora vamos a pasar a lo que son las nocias, ¿sí? Como planteamos acá, son la capacidad que tiene el cerebro para reconocer información previamente aprendida, como pueden ser objetos, personas o lugares, a través de los sentidos. En este sentido, hay nocias para cada uno de los canales sensitivos y nocias que combinan diferentes canales, ¿sí? Entonces, si hablamos de los canales sensitivos, estamos hablando de los sentidos. Por lo cual, las simples van a ser en las que solo intervenga un canal. Las visuales son la capacidad de reconocer, como se nota, digamos, de manera visual diferentes estímulos y atribuirles un significado. Estos estímulos pueden ser objetos, caras, colores o formas. En relación a las auditivas, son la capacidad de reconocer a través de diferentes estímulos sonoros, a través de los sonidos. Me presentan un sonido y yo trato de reconocer a qué viene ese sonido, a qué se refiere. Táctiles.
Táctil es la capacidad de reconocer mediante el tacto diferentes estímulos, como ser los distintos tipos de texturas, objetos o temperaturas, ¿sí? Como ustedes sabrán, seguramente trabajado con algún niño chiquito, o cuando vieron que les hacen hacer las experiencias del agua, de la plastilina, del papel crepé. Bueno, cómo a través del tacto, que también el papel crepé, el papel celofán, esos que hacen ruidito, o el terciopelo, cómo a través del tacto los niños, o las personas también grandes, porque acá se trabaja con todo tipo de edades, se puede trabajar y se puede hacer un reconocimiento, ¿sí? Olfativas, la capacidad de reconocer estímulos mediante el olfato, como puede ser a través, obviamente sabemos, de diferentes olores. Y las gustativas, la capacidad de reconocer mediante el gusto diversos sabores, dulce, salado, agrio, qué sé yo, chupar un limón, etc. En relación a las náuseas complejas, son aquellas, como marcamos acá, que intervienen el esquema corporal, ¿sí? La capacidad de reconocer y representar mentalmente el cuerpo como un todo y sus diversas partes. Desarrollo de los movimientos que podemos hacer con cada una de las partes y orientación del cuerpo en el espacio. ¿Para qué sirven las náuseas? A ver, las mismas son de importancia para el desarrollo de la vida diaria, ¿sí? Porque como planteamos, gracias a ella podemos reconocer, en este caso, como por ejemplo planteamos acá, a nuestros familiares. ¿Por qué? Uno de los ejemplos que planteamos acá en esta clase es la prosopagnosia. La prosopagnosia es cuando una persona no puede reconocer la cara, el rostro de alguien, ¿sí? Cuando identifica, otro de los ejemplos, perdón, es lo que llamamos amusia, la capacidad de no poder reconocer esta cuestión de una canción, un sonido, un ruido, ¿sí? Amusia es el término que denomina uno de los trastornos que se inhabilita para poder reconocer tonos o ritmos musicales. Acá planteamos unas actividades, ¿no? Unos ejemplos de actividades. Cuando nos referimos a las náuseas visuales, por dar algunos de los ejemplos, ¿no? Obviamente hay muchos ejemplos para dar y de distintos tipos de náuseas, vamos a tomar algunos. Náuseas visuales, tenemos esta imagen, ¿no? Contamos con actividades como para poder reconocer los objetos tapados parcial, o sea, tapados o cortados como figura acá, o los objetos están tapados o acá como están cortados, quise decir. No siempre podemos ver un objeto entero y aún así, viendo alguna de las partes significativas, somos capaces de reconocerlo y seleccionar los que cumplen determinadas características, ¿no? Ahí, como podemos ver, observamos en la imagen una torta de casamiento, un plato de fideos con tuco, una pizza, miel, creo que una galletita Oreo, no, la otra, Pepitos. Y la F me daría duda, esas no sé, chicos, debe ser una ensalada, supongo, pero no quiero meter la pata. Después nos encontramos con otro ejemplo que es el esquema corporal. Cuando hablamos del esquema corporal, como pueden ver, vamos a pasar a la imagen, se le pide a la persona que reconozca el rostro, o sea, que pueda en esta A, B, C y D, que diga la parte de la mitad para arriba a qué cara corresponde y la mitad para abajo a qué cara corresponde, ¿sí? Esas son algunas de las actividades, ¿no?, que podemos usar para poder trabajar este tipo de dificultades. Cuando hablamos de praxias, ¿qué son las praxias? Son las habilidades motoras adquiridas, ¿sí? O sea, son los movimientos organizados que realizamos para llevar a cabo un plan o alcanzar un objetivo. Tenemos las ideomotoras, que son la capacidad de poder realizar un movimiento o gesto simple de manera intencionada, ¿sí? O sea, la persona va a ser incapaz de poner una idea en práctica, o como por ejemplo, no perderá la capacidad de poder hacer alguna acción automática como atarse los cordones, pero si a la persona le damos por ejemplo, control remoto, puede utilizarlo, lo puede agarrar y hacer como que habla por teléfono, ¿sí? Va a mostrar una incapacidad en el caso de presentarse una situación de ese modo. Si uno lo ve, se ata los cordones normal, pero después cuando le das un control remoto,
hace cualquier cosa con el control remoto, ¿sí? Ideatorias es la capacidad para poder manipular objetos mediante una secuencia de gestos, o sea, que implica el conocimiento de la función del objeto, el conocimiento de la acción y el conocimiento del orden serial de los actos que llevan a dicha acción. Después tenemos las praxias faciales, que es la capacidad de realizar de manera voluntaria movimientos o gestos con diversas partes de la cara, como ser, con los labios, la boca, como aparece en esa imagen que vemos ahí. Cejas, guiñar un ojo, ahí vemos algunos ejemplos de lo que son praxias faciales. Y cuando nos referimos a lo que son praxias visoconstructivas, es la capacidad de planificar y realizar los movimientos necesarios para copiar un modelo, como por ejemplo un dibujo, modelar, ya sea con plastilina, arcilla, masilla, etcétera, o construir. Construir nos referimos a lo que es, por ejemplo, o desde un rompecabezas o poder hacer una receta, ¿sí? ¿Para qué sirven las praxias? O sea, las praxias son como planteamos acá, algo importante, algo de todos los días. Cualquier acción que realicemos implica estabilidad, como por ejemplo vestirnos, caminar, a cualquier actividad que sea de tipo motora, ¿sí? Actividades sencillas como planteamos acá, sonreír, hablar con capacidades que necesitan de estas habilidades para ser llevadas a cabo y que las personas con apraxia no pueden realizar. O sea, la apraxia es la dificultad para ejecutar movimientos intencionales cotidianos, ¿sí? Aprendidos previamente, independientemente del contexto externo y cognitivo. Aparece una disociación entre la idea, o sea, sabe lo que quiere hacer, y la ejecución motora. Carece de control motor a pesar de tener la capacidad física, ¿sí? Otra actividad que tomamos acá para poder trabajar, se las mostré, copia de figuras. Cuando nos referimos para hacer este tipo de ejercicios, copiar una serie de figuras, nos referimos ¿a qué? A las praxias visoconstructivas, ¿sí? Que sería este ejemplo, me olvidé de apretar para que vean. Copia de figura, debe copiar la misma figura, ¿sí? En relación a representar el uso de un objeto, ¿a qué nos estaríamos refiriendo? Una praxia ideomotora, ¿sí? A la orden o por imitación, y tanto con objeto como sin él para poder adecuar la dificultad a cada caso. Ahí está la imagen que vemos. Un guante, un martillo, una pala y un lápiz, ¿sí? Que puedan representarlo. Representar, o sea, el uso de ese objeto. Entonces, repasemos. Creo que no me olvido nada más, me parece. Pero bueno, a ver. Repasemos. Afasia. Afasia. ¿Qué entendemos por afasia? Como dijimos anteriormente, la pérdida total o parcial del lenguaje y la comunicación causada por una lesión cerebral, ¿sí? A menudo dejan de decir palabras cortas como y, es, el o la. Por ejemplo, una persona con afasia de Broca podría decir, como planteamos anterior, que yo al principio se los nombré, caminar perro, con lo cual está queriendo decir sacar el perro a caminar. O tal vez diga libro, dos mesas, cuando está queriendo decir que hay dos libros sobre la mesa, ¿sí? O sea que la afasia es la pérdida total o parcial del lenguaje y la comunicación causada por una lesión cerebral. Cuando nos referimos a las nocias, nos estamos refiriendo a qué. Vamos a dar un ejemplo más concreto. Eso es una campera, ¿no? Se muestra la imagen. La agnosias es saber que eso es una prenda de vestir para el cuerpo y que sirve para protegernos del frío, para abrigarnos, para cubrirnos. Entonces, son la capacidad que tiene el cerebro para reconocer información previamente aprendida
como pueden ser objetos, personas o lugares a través de nuestros sentidos. Cuando nos referimos a las praxias, es saber cómo se usa esa prenda de vestir. ¿Cómo debemos hacer? Si está cerrada, abrir el cierre, poner los brazos adentro de las mangas, cerrar el cierre, en los bolsillos podemos poner nuestras manos, etc. O sea, saber cómo usar esa prenda. Las praxias, para repasar, son las habilidades motoras adquiridas, movimientos organizados que realizamos para llevar a cabo un plan o alcanzar un objetivo. Y las apraxias, para que queden claros, es la dificultad para ejecutar dichos movimientos, ¿sí? Bueno, chicos, espero que hayan entendido, que se haya entendido todo. Cualquier duda o consulta, como planteamos aquí, pueden realizarla a través del foro de consultas. Y bueno, quedamos a disposición para cualquier duda que se les presente. Que tengan una buena semana, que se haya entendido todo, que la hayan podido disfrutar y nos vemos el jueves que viene por una clase, a través de la clase, perdón, sincrónica que vamos a tener. Chao, que estén bien.